Todo ser humano tenemos miedo a lo desconocido. Entonces fue así que el personal de salud al comienzo tenía miedo a enfrentarse a este tipo de virus y a este tipo de pandemia. El impacto de la pandemia del COVID-19 no solo causó pánico en la población mestiza e indígena que residen en la zona suroriental de Ecuador. El fatal virus también llenó de incertidumbre a médicos y funcionarios del Ministerio de Salud, quienes solo sabían que se estaban enfrentando a una enfermedad desconocida. No teníamos pues una unidad de terapia intensiva habilitada, digamos, en todas las provincias. En los picos máximos de las olas que fue de COVID, todos los hospitales, tanto en la parte pública como en la parte privada, tenían un colapso de camas. Ante una situación emergente y sin mayor información científica sobre el SARS-CoV-2, las autoridades de salud en este sector de la Amazonía ecuatoriana implementaron acciones tendientes a contrarrestar la enfermedad, adecuando espacios para atender a los pacientes, quienes tras ser diagnosticados con el virus eran totalmente aislados. Al ser un hospital centinela COVID, efectivamente la población no quería acudir, claro, por el riesgo, miedo del tema del COVID, y sí hubo un deceso total de aproximadamente el 40% de la totalidad de pacientes que nosotros tenemos en Provemios con ingreso hospitalario. La hospitalización solo sucedía en las zonas urbanas, pues en las comunidades indígenas fue evidente el miedo. Los shuar no aceptaron la asistencia del personal del Ministerio de Salud y hasta ahora se han negado a ser inmunizados con las vacunas. El pánico fue mundial. La humanidad no estuvo preparada para una crisis sanitaria como la que vivimos del COVID-19 y evidentemente eso denotó enorme preocupación en todos los ciudadanos del mundo y particularmente en quienes dirigíamos políticamente la provincia en calidad de autoridades. La postura de los indígenas shuar es un factor que mantiene preocupadas a las instancias del gobierno, sobre todo cuando las campañas informativas implementadas no han sido acogidas en la población indígena shuar, a donde han arribado las brigadas de salud. Hicieron cercos ellos mismos que no permitían el ingreso de personas desde el exterior hacia sus comunidades, y es por eso que ellos primero acuden al tratamiento con el ubixín, con el yacha que llaman ellos el ubixín, y luego de que no les da resultado, recién van a lo que es el conocimiento científico, la evidencia científica, que es el médico. Este es el Hospital General de la ciudad de Macas. Hasta este punto arribaron todos los enfermos por el COVID-19. Muchos de ellos no retornaron más a sus hogares. Según explica el responsable del hospital implementado en la ciudad de Macas para atender los casos del COVID-19, entre otras patologías, esta situación no se evidencia únicamente ante la asistencia de las brigadas de salud a las comunidades indígenas, sino también se confirma en la atención que se brinda a la población mestiza e indígena. Esa diferencia estadística, que es de un 60% mestiza y un 40% indígena, se constata en los registros de ingreso de pacientes a esta casa de salud pública. Para hacer la relación con la estadística que nosotros tenemos, de los 286 pacientes, en el 2020 fallecieron 56, en el 2021 36 y en lo que va del año vamos fallecidos 4. El Ministerio de Salud Pública evidentemente hizo lo que estuvo a su alcance, pero es enorme la cifra de subregistros, es decir, son los datos comprobados los que se han hecho públicos, pero existieron muchísimo más personas que no tuvieron la posibilidad de acudir a un laboratorio. Para corroborar estas versiones, conversamos con un exdirectivo de la Federación Shuar, una de las organizaciones más grandes de indígenas en la zona amazónica ecuatoriana, quien manifestó cuáles serían esas razones. Tengo hasta ahora las complicaciones dentro de mi salud. No ha tenido ninguna defensa sobre esa medicina, no es ni preventivo para mí. Yo le puedo mencionar de esa manera. ¿Usted se volvería a vacunar? Yo de aquí ya no me vuelvo a vacunar, porque la verdad me ha dado ¿cuántas recaídas? Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 de inicio generó pánico, terror, miedo, pero en la población shuar le tomaron el pulso al virus aplicándose su propia medicina natural, al punto que ahora, bajo sus propias recetas, parece que lo tendrían dominada la enfermedad. Ellos no quieren vacunarse. ¿Por qué? Porque nunca el Ministerio de Salud socializó y aclaró las cosas y las vacunas que llegaban
y querían la gente aclarar y después qué efectos y qué consecuencias iban a tener las vacunas. Nunca socializaron. Sentido a esto, mi gente no lo quieren aceptar. Todo esto en medio del esfuerzo que hace el gobierno del presidente Guillermo Lasso para neutralizar a esta nueva epidemia, que en el caso de Morona Santiago ha cobrado muchas vidas humanas y tiene a centenares de personas con rezagos, de los cuales esperan recuperarse paulatinamente. Ustedes han podido, si se podría decir, comprobar que esa medicación ancestral a ellos les fortaleció y logró que superen los síntomas del COVID-19? Una medicina basada en la evidencia, un estudio de investigación no ha habido, entonces por lo tanto no podemos decir que sea efectivamente esta medicina que dé resultado. Pero sin embargo las vacunas que el gobierno y que el Ministerio de Salud ha invertido millones de dólares en medicina basada en la evidencia, donde tienen muchos estudios científicos, sí lo es. Pero sin embargo tenemos que respetar el conocimiento ancestral de nuestras comunidades. En este recorrido que hemos realizado para conocer cuántos de la etnia Shuar y Achuar fueron infectados por el COVID y cómo es que lograron sobrevivir sin que se hayan vacunado, hemos podido percatarnos que hay una serie de deficiencias que en el ámbito de salud deberían tomarse en cuenta por parte del Estado ecuatoriano. Eso será en la próxima entrega, nuestro siguiente capítulo. Soy Wilson Cabrera para Tubarco News, por Humanos y Conectados.